Entonces ahora vamos a ver básicos de las reactancias. Entonces vamos a ver primero un circuito elemental, resistor puro. Vamos a poner aquí en nuestro diagrama, vamos a dibujar un circuito. Ay, me quedó feo eso. A ver, control Z. Listo. Ponemos nosotros una fuente de corriente alterna con una resistencia. Ponemos resistencia. Entonces este tendría un voltaje, vamos a ponerle aquí un voltaje E de T. La resistencia pues tendría un voltaje DR de T. Y tenemos nosotros una corriente I de T. Como el voltaje en la resistencia es igual que el de la fuente, porque están conectados en paralelo, digamos. Entonces el voltaje en la resistencia con respecto del tiempo es igual al voltaje de la fuente. Vamos a decir que para este ejemplo sería el voltaje máximo, voltaje de pico, por el seno de omega t más phi. Ahí está. Y si yo quiero calcular la corriente, bueno, por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual, en el caso de la resistencia, el voltaje en la resistencia entre su resistencia. Esto sería igual a Bm por el seno de omega t más phi, y todo esto dividido entre R, para que ya nuestra corriente nos quede como Bm, o voltaje pico, entre R por el seno de omega t más phi. Entonces, si observamos, la corriente y el voltaje tienen la misma forma, conservan la misma forma, seno de omega t más phi, seno de omega t más phi, pero varía la corriente en la amplitud porque este se divide entre R. Si nosotros hiciéramos nuestro diagrama fasorial para ver el voltaje y la corriente, voy a hacer aquí el diagrama fasorial rápido. Ahí, este no era, vamos a ver, control Z, era con este. Ponemos aquí nuestros ejes, nos queden bonitos. Vamos a suponer que seno, vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que el seno va en esta dirección, ahí está, y phi sería un cierto ángulo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Este sería nuestro fasor de voltaje. Esto estaría dando vueltas. Y aquí tenemos phi. Y graficamos la corriente. La corriente la voy a poner en azul. Y sería de aquí. Ay, no se puso el color. Voy a ponerle control Z. No sé por qué no se pone el color. Ahí está. Entonces, la corriente estaría en el mismo lugar. Vamos a ponerla más o menos por aquí. Y esta sería la corriente. Entonces, la corriente y el voltaje tienen la misma fase y van juntos. Estos estarían dando vuelta los dos a la misma velocidad y tienen los dos la misma fase phi. Si ponemos la fase 0, estarían los dos alineados en el eje X o en el eje Y. Bueno, eso ya sería por conveniencia, como nosotros quisiéramos que fuera la referencia, ya sea seno o sea coseno. Si graficamos las dos, vamos a verlo acá. Si graficamos las dos, veríamos algo así. Tenemos el voltaje, en este caso el voltaje está en azul y la corriente está en rojo. Entonces vemos que el ciclo completo inicia y terminan en el mismo lugar. Tanto el voltaje como la corriente están en fase. Eso significa que están en fase. Entonces, en un resistor puro, el voltaje y la corriente están en fase. Aquí, bueno, pusieron un ejemplo de fase igual con 0. Nosotros pusimos el ejemplo igual con fase, cualquier fase. Pero sus amplitudes dependen de R, es decir, el voltaje al dividirse entre R, pues la corriente va a tener una amplitud menor. Entonces, conclusión física fundamental: al comparar los argumentos angulares del voltaje y la corriente, observamos que no existe desfase temporal ni geométrico, es decir, los dos comparten la misma fase. En un resistor, el voltaje y la corriente se encuentran en esta fase. Bueno, ahora vamos a ver un circuito elemental 2, pero con un capacitor. Entonces vamos a irnos más para abajito para dibujar ahora un circuito con un capacitor. Entonces vamos a dibujar rápidamente.
Vamos aquí vamos la fuente de voltaje y ahora dibujamos un capacitor. Listo, tenemos el capacitor. Igual que hace un momento, vamos a poner un voltaje en la fuente y aquí vamos a tener nosotros un voltaje en el capacitor. De nuevo, como el voltaje en el capacitor está conectado en paralelo con la fuente, entonces el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. Nosotros vamos a suponer aquí que el voltaje es Vm, o el voltaje pico, por el seno de omega t más phi. Listo. Ahora, si quisiéramos nosotros encontrar o ver cuánto vale la corriente, aquí ya tenemos la corriente, como es corriente alterna, pues va para los dos lados, es la corriente I de t. Si quisiera encontrar la corriente I de t, pues aquí no puedo aplicar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm establece que la corriente es igual al voltaje, bueno, el voltaje en el capacitor, entre la resistencia del capacitor. Pero ¿cuánto vale la resistencia del capacitor? Es un capacitor, no es una resistencia, entonces no tendríamos forma, al menos no así tan a primera vista, de cómo calcular la corriente haciendo esta operación. Lo que sí sabemos es que la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto del tiempo. Entonces podemos calcular esta corriente de la forma siguiente. La corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada con respecto del tiempo del voltaje del capacitor, que el voltaje del capacitor es Vm por el seno de omega t más phi. Y ya nada más tendríamos una derivada que está bastante rápida. Vamos a ver. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Aquí. Vamos a hacer esa derivada. Déjenme nada más, pongo aquí cambio de color. Sería la corriente en el capacitor con respecto del tiempo, sería la capacitancia por el voltaje máximo, que multiplica la derivada del seno, es coseno. Tenemos coseno de omega t más phi. Esto por, no me faltó, esto por la derivada del argumento, que la derivada del argumento sería omega, ya que phi es una constante, entonces se va. Al final nos quedaría que la corriente en el capacitor es igual a omega por la capacitancia por el voltaje máximo por el coseno de omega t más phi. Listo. Ahora vamos a observar algo interesante aquí. Si yo quisiera los fasores, vamos a dibujar los fasores. Vamos a dibujar el diagrama fasorial de lo que estamos observando aquí. Yo tengo el voltaje como seno. Tengo el voltaje como seno, entonces voy a dibujar al seno. Ahí está. Pero como tiene una cierta fase, pues lo voy a tener que mover una cierta fase. Y aquí lo ponemos. Este sería mi voltaje en el capacitor. Y luego la corriente dice que es coseno. El coseno es perpendicular a, o es de 90 grados con respecto del seno. O bueno, eso lo vamos a aclarar nosotros en un momento. Si partemos aquí, abrimos el mismo ángulo phi y aquí nos quedaría, es que me quedó muy grande eso, déjenlo, lo corregimos. A ver, otra vez aquí. Ahí está. Dejen ahora la punta esta, es que se batalla con esta cosa. Aquí y abrimos la misma fase, de manera que lo que estamos observando es que nos queda la fase y la corriente y el voltaje desfasados 90 grados o pi sobre 2 radianes. Pero vamos a comprobar esto. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a analizar lo siguiente. Voy a poner esto aquí y voy a poner este acá.
Entonces voy a graficar un ciclo de mi función seno, que sería la función del voltaje. Entonces el seno empieza dice seno más phi. Voy a hacerlo con phi igual con 0, es decir, como si no tuviéramos esta fase de aquí, sin esta fase. Vamos a igualar de momento phi igual con 0. Entonces empieza la función aquí, empieza mi voltaje, sube, baja y luego vuelve a subir. Este de aquí sería mi voltaje máximo. Y luego tengo la función coseno con una amplitud de omega por capacitancia por voltaje. Omega es 2pi por un número, puede ser más grande. La capacitancia normalmente son valores muy pequeños. Vamos a dar una escalada más o menos por aquí nada más para ponerlo. Y aquí empezaría el coseno. El coseno llega hasta este punto, se hace 0. Y luego llega hasta este punto, se hace máximo. Y luego baja, se hace 0. Y luego llega y se hace otra vez máximo en este punto. Bueno, ahí me quedó más arriba, debería de estar más o menos por aquí así. Entonces déjenme, lo corregimos rápido para que quede esto un poco mejor. Ahí está. La cuestión es la siguiente: si nosotros nos fijamos, tenemos nosotros un desplazamiento de esto, o bien esta señal coseno que empezó está empezando en este punto, es decir que está empezando antes y tenemos esta fase. Quiere decir que esta de aquí que acabo de dibujar en rojo, esta sería seno, voy a ponerle así, seno de omega t, y esta en azul es también un seno que empezó antes. Entonces esta de aquí, como empezó antes, esta sería seno de omega t más pi sobre 2, que es la fase. Las dos son seno. Entonces, al ponerlo en este contexto, ya con las formas de onda de seno y coseno, podemos poner el diagrama fasorial de esta forma. Ahí está. El voltaje lo vamos a poner con rojo. Aquí está. El voltaje lo voy a poner alineado como si estuviera con fase 0. Este sería mi voltaje, el voltaje en el capacitor. Y 90 grados adelantado, es decir, 90 grados hacia arriba, aparecería más o menos aquí escalada la corriente en el capacitor. Quiere decir que la corriente en el capacitor pi sobre 2 se adelanta 90 grados con respecto al voltaje. No pasa como en la resistencia. En la resistencia las dos se quedaban juntas. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, vamos a ver qué implica esto. Nosotros aquí en el diagrama fasorial podemos decir lo siguiente. Vamos a poner el voltaje. Si esto hacemos la analogía para números complejos, pues yo aquí tendría mi parte real y aquí tendría mi parte imaginaria. Entonces voy a omitir este diagrama de momento para trabajar con este de acá, que es más sencillo, este de aquí, y tendríamos algo como esto. Con la ley de Ohm yo puedo determinar, dijimos, la corriente era igual al voltaje entre la resistencia, pero yo puedo despejar la resistencia y la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Si fijan, nosotros tenemos voltaje y corriente. Tenemos la función de voltaje en el capacitor, que sería el voltaje máximo por el seno de omega t más, bueno, vamos a ponerle así más phi para dejarlo generalizado. Y tengo la corriente en el capacitor que acabamos de calcular, que es omega por la capacitancia por el voltaje máximo por el seno de omega t más phi sobre 2, porque está adelantado pi sobre 2.
Entonces puedo hacer esto en su diagrama fasorial y esto en su diagrama fasorial o en su término fasorial, y esto sería como poner el voltaje en el capacitor es igual al voltaje máximo, así, nada más. Bueno, podemos ponerle con ángulo de phi. Vamos a ponerlo así con ángulo de phi. Y luego el capacitor, la corriente en el capacitor, sería igual a omega por la capacitancia por el voltaje máximo. Pero como este está en el eje imaginario, pues le vamos a poner aquí I. Y esto con un ángulo de phi. Entonces, trasladamos a números complejos, esto sería simplemente el voltaje en el capacitor como el voltaje máximo o el voltaje pico en su forma real, y la corriente en el capacitor sería simplemente I omega por la capacitancia por el voltaje máximo. Ahora sí, ¿qué pasa si yo divido? ¿Qué obtenemos de dividir voltaje entre corriente? Entonces vamos a hacerlo. Sería el voltaje máximo entre I omega por C por el voltaje máximo. El voltaje máximo se va y esto me quedaría 1 entre I omega C. Este término que acabo de sacar aquí, que ahorita lo voy a reescribir de otra forma, este término de aquí se llama reactancia capacitiva. Y es como una resistencia. Ahora, nosotros recordando el análisis transitorio de corriente directa, vimos que el capacitor, gracias a esta expresión, sirve para resistirse a los cambios de voltaje. Y como aquí tenemos una fuente alterna que cambia el voltaje con respecto del tiempo, pues ese capacitor funciona como una especie de resistencia. Entonces, la reactancia capacitiva, que es igual a 1 entre J omega C, pues también funciona como una resistencia. Entonces, la reactancia capacitiva, que la vamos a definir como XC, es igual a 1 entre I omega C, que 1 entre I, vamos a ver, 1 entre I sería igual a, vamos a poner 1 entre I por I entre I. Entonces multiplicamos numerador por numerador, nos da I, denominador entre denominador nos da I cuadrada. I cuadrada es menos 1, entonces I entre menos 1 nos da menos I. Entonces esto sería menos I que multiplica 1 entre omega C. Y podemos poner los dos. Como no queremos la I en el denominador para poder combinarlo y hacer números complejos, entonces ponemos la reactancia capacitiva como menos I entre omega C. Y aquí vemos que entre más alta sea la capacitancia, mayor va a ser la resistencia. Y entre menor capacitancia, menor va a ser la resistencia. Y nosotros lo ponemos, más pongo bien esta ahí. Y estas, las unidades de la reactancia, este es el número imaginario ahí, son ohms. También, entre mayor frecuencia angular, va a ser menor la reactancia, y entre menor sea la frecuencia, mayor va a ser la reactancia, porque es inversamente proporcional. Muy bien, entonces, pues aquí vemos, aquí está la deducción. Conectamos ahora la misma fuente de voltaje. Tenemos que la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. Deduciendo de forma analítica mediante la derivada de la función seno, aquí está, para llegar a esta función de la corriente. Ahora, si graficamos las dos, como ya vimos, esta es la función del voltaje y esta es la función de la corriente, que está adelantada 90 grados. La corriente en el capacitor se adelanta 90 grados con respecto al voltaje. El pico de la corriente ocurre cuando el periodo antes del voltaje del capacitor. La amplitud de la corriente depende de omega C.
La interpretación física de la fase. La corriente en el capacitor alcanza sus máximos exactamente pi sobre 2 radianes antes que el voltaje. Concluimos que la corriente adelanta el voltaje en 90 grados o bien pi sobre 2 radianes. Para analizar la oposición del elemento al flujo de corriente alterna de manera análoga a la resistencia, pasando señales al plano complejo. Entonces nosotros decimos que ahora la corriente en el capacitor va a ser J omega C por el voltaje en el capacitor. Entonces fijan, aquí nada más está definido, pero nosotros acá le dimos una explicación de por qué hacemos eso. Cómo hacemos la analogía entre el valor real y el valor imaginario cuando hacemos un diagrama fasorial. Dice, definiendo la impedancia capacitiva, bueno, aquí sería reactancia capacitiva, XC, no ZC, bueno, pues también eso lo vamos a ver un poquito más adelante, como la relación compleja entre el voltaje fasorial y la corriente fasorial. Entonces, la reactancia capacitiva sería el voltaje entre la corriente, y esto nos da como 1 entre J omega C. No nos gusta así, entonces multiplicamos por J entre J o I entre I. J o I se utilizan, que en circuitos eléctricos preferimos utilizar la de la I. Nos da como menos J por 1 entre omega C. Por lo tanto, la magnitud de dicha oposición se denomina reactancia capacitiva y se expresa en ohms. Entonces, la reactancia capacitiva sería 1 entre omega C. Y si lo queremos ver ya en forma compleja, la impedancia sería como J menos J por o XC. Entonces, o sería menos J por 1 entre omega C. Entonces, la reactancia así pura como tal es 1 entre omega C. Esto demuestra matemáticamente por qué el capacitor se opone de forma inversamente proporcional a la frecuencia y a los cambios bruscos de voltaje. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si la frecuencia es 0, dividir 1 entre 0 se hace infinita. Por eso nosotros decimos que la corriente directa, su frecuencia es 0. Un capacitor es un circuito abierto, resistencia infinita. Bueno, ahora vamos a hacer lo propio, pero con el circuito elemental 3, que sería un inductor puro, y la reactancia inductiva. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el inductor. Entonces vamos a dibujar un circuito, pero ahora vamos a poner este así. Y vamos a poner el inductor. Entonces tenemos nosotros ahora, vamos a cambiar de color por este color azul. Tenemos aquí un inductor, tenemos el voltaje y tenemos aquí también el voltaje en el inductor. Entonces, como están conectados en paralelo, el voltaje en el inductor es igual que el voltaje de la fuente, y vamos a suponer que ese voltaje sea el voltaje máximo por el seno de omega t más phi. De nuevo, si nosotros quisiéramos calcular la corriente en el inductor, bueno, no, tampoco se puede con ley de Ohm porque no tenemos propiamente resistencia. Entonces nosotros nos acordamos de las leyes de inducción de Faraday. Sabemos que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente del inductor con respecto del tiempo. Entonces, pues vamos a tener esta identidad. Antes de calcular esta corriente, pues tenemos lo siguiente: L por la diferencial de la corriente en el inductor con respecto del tiempo es igual a el voltaje del capacitor, que sería Vm por el seno de omega t más phi. De aquí vemos que podemos construir una ecuación diferencial. Lo pasamos multiplicando y tendríamos lo siguiente. Pasamos también la L dividiendo, tendríamos la diferencial de la corriente en el inductor es igual a el voltaje máximo sobre el inductor por el seno de omega t más phi por diferencial de t. Tenemos dos diferenciales ya separadas, entonces integramos en ambos lados y tendríamos nosotros que la corriente en el inductor va a ser igual a la integral
podemos sacar esto, te lo vamos a sacar, VM o voltaje máximo entre L del seno de omega t más phi diferencial de t. Tenemos que integrar esa función, vamos a cambiar de color para continuar. Sacamos de la integral, esto quedaría la corriente en el inductor igual a el voltaje máximo sobre L. La integral del seno es coseno, pero necesitamos complementar la diferencial. La diferencial de seno de U sería de U es omega t más phi, de U sería omega, entonces tenemos que completar, entonces esto lo multiplicamos por 1 sobre omega, y esto sería coseno de omega t más phi. Pero la integral del seno es menos coseno, entonces a esto le ponemos aquí el signo menos, vamos a ponérselo por aquí, ahí está. La integral del seno es menos coseno. Entonces la corriente en el inductor nos va a quedar menos, ahora sí, voltaje máximo entre omega L por el coseno de omega t más phi. Pero no nos gusta dejarlo así, entonces antes de ver el diagrama fasorial vamos a graficar las funciones para convertir todo a la función seno. Entonces ahora tenemos en nuestro eje, vamos a poner primero el voltaje con rojo. El voltaje es seno, vamos a graficar una función seno, más o menos. Ahí está. Y luego vamos a graficar la corriente. La corriente dice que es menos coseno, con Vm sobre omega L, entonces vamos a ponerlo un poco escalado, pero es menos coseno. Si el coseno originalmente empieza acá arriba, al poner menos coseno, ahora va a empezar acá abajo. Y esto va a ir hacia 0, y luego va a volverse máximo en algún punto, y luego va a volverse a ser 0, y va a volver a un máximo aquí. Ahora sí, vamos a ver. Esta función en rojo, vamos a llamarle, sin considerar la fase o con ser fase igual con 0, esta es la función seno de omega t. Y esta en azul vamos a analizar. Se fijan, ahora la función está empezando después. Ahora está empezando después. Está empezando después pi sobre 2 radianes. Es decir, primero empezó la roja y luego empezó la azul. Significa que la corriente, que ahora está en la gráfica azul, está siendo con un retraso. Entonces esta sería seno de omega t con un retraso menos pi sobre 2. Entonces vamos a escribir la corriente. Ahora sí, la corriente sería, la corriente de t es, ya al menos ya no va, sería Vm sobre omega L por el seno de omega t menos pi sobre 2. Ahora sí, el diagrama fasorial, lo voy a dibujar aquí rápido. En el diagrama fasorial, este sería como mi parte real y esta sería como mi parte imaginaria. El voltaje lo voy a poner con fase 0. Aquí quedaría el voltaje en el inductor. Y luego grafico, se fijan, ahora tengo una fase hacia atrás de menos 90. Entonces sería como un ángulo de menos 90, entonces lo voy a pintar hacia abajo. Y este sería la corriente. Entonces fijan, todo esto yo lo puedo representar con un menos I. Por lo tanto, mi voltaje lo puedo poner, voy a ponerlo acá abajito, nomás agarro el del mouse. El voltaje me queda en la parte real y la corriente con la parte imaginaria. Entonces, el voltaje del inductor lo puedo representar simplemente como el voltaje máximo, y la corriente en el inductor la podemos poner como menos I
voltaje máximo entre omega L, o menos J, si quieren usamos de una vez el J. Quiero calcular la resistencia, es decir, el voltaje del inductor entre la corriente del inductor, la relación de voltaje sobre corriente. Entonces ponemos nosotros aquí voltaje máximo entre menos J omega L. Perdón, esto está mal. Menos J. ¿Por qué se pone eso? Y ahora sí, Bm entre omega L. Bm con Bm se va. Y me queda menos omega L sobre I. Multiplicamos los dos para quitar el I del denominador. Multiplicamos eso I con I. Y me quedaría menos omega L por I. Bueno, ahí la pongo acá adelante. O J. Puede ser I o J. Voy a usar Jotas. Puras Jotas mejor. Entre J, J cuadrado. J cuadrado es menos 1. Sería menos entre menos es más. Y me queda J omega L. Entonces, este cociente le voy a llamar reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva sería omega L. Si lo quiero en formato de impedancia, entonces pues voy a ponerlo como ZL para que quede como en los apuntes. Y esto me queda como J omega L. Y esto es igual a J omega L. Entonces, entre mayor sea la inductancia, mayor es la impedancia, mayor es la reactancia, y entre mayor es la frecuencia, mayor es la reactancia. Por eso es que un inductor es frecuencia igual con 0, la frecuencia 0 es 0. Por eso decimos nosotros que un inductor se comporta como un cortocircuito. Entonces de esta manera ya nosotros podemos hablar o armar nuestra reactancia completa. Vamos a regresarnos a los apuntes. Entonces aquí está el voltaje en inductores, la inductancia por la derivada del inductor con respecto del tiempo. Efectuando la derivación correspondiente nos da esta expresión. Graficamos, aquí está el voltaje, es el rojo, y vemos aquí que aquí el voltaje lo puso en azul. Bueno, aquí no sé por qué lo hizo así, si se supone que es seno. Lo hizo a partir de la corriente. Bueno, él hizo otra cosa. Él lo hizo de otra manera. Vamos a ver cómo le hizo. El voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. Y pues aquí no sé por qué lo hizo de esta manera. Bueno, pues sería ver cómo lo hizo. ¿Por qué IM por seno de omega t? Aquí se me da esa duda, pero bueno, el resultado es básicamente el mismo. Tenemos que el voltaje, ya lo que nos interesa, que es la impedancia inductiva, es J omega L, y la reactancia inductiva nos queda como omega L. Entonces, comparación de reactancias. El resistor tiene su impedancia, es puramente real, no tiene reactancia. Tenemos que la impedancia de un inductor es J omega L y de un capacitor es menos J entre omega C. No me gusta esta con el J en el denominador. Reactancia, la reactancia inductiva es omega L, la reactancia capacitiva 1 entre omega C. Relación de la fase, voltaje y corriente están en fase. El voltaje, en el inductor, la corriente se atrasa 90 grados, como ya vimos. La corriente en el inductor se atrasa 90 grados, o el voltaje se adelanta 90 grados con respecto a la corriente, y en el capacitor la corriente se adelanta 90 grados al voltaje. La dependencia con la frecuencia es independiente, directa. Entre mayor es la frecuencia, mayor es la reactancia, y en un capacitor, entre mayor sea la frecuencia, es menor la reactancia. Entonces ahora sí, dice impedancia y cálculo de corrientes. Concepto de impedancia. La impedancia Z es la oposición total que presenta un circuito al paso de corriente alterna. Es una cantidad compleja. Tenemos nosotros que la impedancia es la resistencia más la reactancia.
Y aquí está la reactancia acompañada del número imaginario Z. Y esto lo podemos también nosotros poner en su forma fasorial. Es decir, el módulo de esto, que es Z, y el argumento, que sería el ángulo Z, y todo esto en ohms. Donde R es la parte resistiva, la componente real, y X es la parte reactiva, que es la componente imaginaria. Z es la magnitud o módulo de la impedancia, y θz es el ángulo o el argumento de la fase de la impedancia. Entonces, ¿podemos utilizar la ley de Ohm en forma fasorial? Sí, sí podemos. El voltaje es igual a la impedancia por la corriente, o bien la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Nosotros también tenemos, así como en la resistencia que existe admitancia, entonces tenemos nosotros también la admitancia, donde la admitancia es el recíproco, no es inverso, aquí está mal esto, es el recíproco de la impedancia, es decir, que la admitancia Y es igual a 1 sobre Z, que Z es la impedancia. Y esto nos da la conductancia más la susceptancia, donde la conductancia es el recíproco de la resistencia y la susceptancia es el recíproco de la reactancia. Bueno, están conceptos, ¿no? En mente esto. Entonces, bueno, ya el plano complejo y la generalización de redes. A través de las 3 deducciones elementales previas, el plano polar de fase se transforma formalmente en un plano complejo de impedancias. En este plano cartesiano geométrico, el eje horizontal representa la componente puramente real, que son las resistencias. El eje vertical positivo más J representa la reactancia inductiva, XL, y el eje vertical negativo representa la reactancia capacitiva. Cualquier red pasiva combinada se puede unificar analíticamente bajo el concepto de impedancia compleja Z. Entonces, en un circuito, si tenemos un circuito RLC, podemos tener una sola impedancia, ya que tenemos resistencia y reactancias inductiva y capacitiva. La inductancia, la reactancia inductiva siempre es positiva y la reactancia capacitiva siempre va a ser negativa. Y esto nos da un número complejo. Ahora, otra cosa que hay que señalar. No tenemos propiamente un plano complejo. Tenemos un plano complejo de inductancias. En un plano complejo nosotros tenemos dos ejes que se intersectan, X y Y. Un eje es la parte real y el otro eje es la parte imaginaria. En este caso nosotros no tenemos un plano como tal. Nosotros nada más vamos a tener una parte de los cuadrantes. Vamos a tener nada más los cuadrantes 1 y 4. La pregunta de por qué nada más tenemos los cuadrantes 1 y 4 es bastante sencilla. Y es porque nosotros nunca vamos a poder tener resistencias negativas. Entonces, cualquier impedancia que nosotros vayamos a tener, por ejemplo, esta impedancia a la que le voy a llamar Z1, y tenemos otra impedancia a la que le voy a llamar, por ejemplo, Z2. Z1 está compuesto por una cierta resistencia más una cierta reactancia. Y este Z2 está compuesto por una resistencia y en este caso menos una cierta reactancia. Si se fijan, esta reactancia siempre es una de dos opciones, o bueno, una de tres opciones. Que esa reactancia quede en el plano positivo, que es el que está arriba del eje, del eje real, o que quede negativa por debajo del eje real. Cuando queda en la parte positiva, en el cuadrante 1, aquí tenemos que esta X forzosamente es reactancia inductiva. Y cuando queda por debajo del eje real, o en el cuadrante 4, forzosamente tenemos reactancia capacitiva, positivo o negativo. Ahora, nosotros podemos tener una combinación de las dos, pero al sumarlas algebraicamente, forzosamente, o la reactancia es mayormente inductiva o es mayormente capacitiva. Entonces no necesitamos las dos, sino que las sumamos y tenemos la resultante. La reactancia inductiva es mayormente capacitiva en el plano 1 o en el cuadrante 1, reactancia mayormente inductiva. Así tenemos las dos. Y la reactancia capacitiva que la reactancia inductiva, entonces va a cuadrante 4 como si tuviéramos reactancia capacitiva. Es importante tener en mente. Bueno, entonces esto de aquí, ya cuando tenemos un resultado no sabemos, por ejemplo, si tenemos
una impedancia de, digamos, 10 menos 3 i, pues tenemos 3 i ohms. Bueno, es reactiva porque es negativo. Pero alguien puede decir, pero si pues a lo mejor lo que la suma algebraica de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva no significa que la reactiva es mayor que la reactancia inductiva. Y aquí tenemos nuestro plano complejo. A estos sí los pusieron los 4. Les repito, no tenemos ni el 2 ni el 3 porque no hay resistencias negativas. Representación geométrica analítica de los desfases de los elementos puros en el plano complejo. Y bueno, y luego ya siguen los circuitos serie en paralelo, que eso lo vamos a ver en otro video. Hasta pronto.